se mira, ven más arrugas de lo que normalmente está acostumbrado a ver. Esta mañana quiero que me acompañen a dos aspectos que quiero invitarlos a analizar. Primero, quiero hablarles acerca de lo que fue el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la iglesia de ustedes, la iglesia nuestra. ¿Para qué es? Y tengan a bien dejar ya la imagen, por favor, gracias. ¿Cuál es el propósito de ese evento? Hablar un poquito al particular y luego entonces tomar algo cerca de, o tenemos quienes nos están siguiendo, hay quienes nos están siguiendo, y luego entonces tener una reflexión tomando de la Escritura acerca de un padre de acuerdo al modelo de Dios, no necesariamente de acuerdo al modelo de la sociedad. Recién acaba de suceder, cada 5 años hay un congreso mundial. Y tiene esos congresos mundiales de la Iglesia Adventista, tienen 2 propósitos centrales. Primero, es a través de los delegados que llegan allí a hacer asuntos de trabajo denominacional. ¿Cuáles son esos propósitos? Cada 5 años, como mencioné, ¿no es cierto? Esta es la primera vez en la historia desde que se empezaron los congresos mundiales que sucedió cada 7 años. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que 2 veces se suspendiera. Iba a ser el 20 era el año, ¿no es cierto? Luego llegó a ser el 21, se pospuso, el 21 todavía no estaba y entonces por eso se cumple en el año 22. El próximo congreso será siguiendo la secuencia de los 5 años, en 3 años ahora, en la misma localidad, y con eso voy a terminar. ¿Qué es lo que hacen los delegados? Primero, eligen los nuevos dirigentes. ¿Qué dirigentes? Los 3 administradores de la Iglesia Mundial, los departamentales y los asociados de los departamentales de la Iglesia Mundial y los administradores, presidente, secretario y tesorero de cada una de las 13 divisiones que tiene nuestra iglesia para cubrir el territorio de todo nuestro planeta. En segundo lugar, se revisan los estatutos, los reglamentos y las creencias fundamentales. Nadie puede cambiar los reglamentos si no es en ese congreso. Por eso es tan importante participar. ¿Y quiénes participan? Son los delegados. ¿Cómo se escogen los delegados? Cada iglesia tiene representantes para su organización inmediata superior. Para nosotros, la iglesia de Sorrento o la compañía de Sorrento, ya que todavía no somos iglesia organizada, según me enteré hace algún tiempo, pertenecemos a la Asociación de la Florida. Nuestra iglesia ha escogido para el Congreso de la Asociación de la Florida a un delegado. Nosotros calificamos, toda organización, toda iglesia, toda congregación tiene automáticamente un delegado que asistir. Y dependiendo de la feligresía, puede tener 2, 3, 5, 7, dependiendo la fórmula que se tenga en base a la feligresía. Nuestro anciano Josué Baena, él es el delegado que nos habrá de representar como iglesia de Sorrento, congregación de Sorrento en ese congreso. ¿Perdón? De la asociación local. De nuestra asociación local. Muy parecido a esto, las asociaciones escogen de toda la feligresía, de toda la asociación o conferencia, también nombre que se le da acá en Estados Unidos, a los delegados al Congreso de la Unión. Y así sucesivamente los de la Unión a los de la División y los de la División a la Asociación General. Así es como se tiene. ¿Por qué? Porque si nosotros somos 23 millones de miembros y quisiéramos que todos los miembros asistan, en primer lugar salía un platal imposible
¿Y dónde tendríamos espacio para poner 23 millones de personas en un lugar? ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo con 23 millones de personas votando diciendo sí, no? Sería un... ¿Me entienden, no es cierto? Por eso el procedimiento que nuestra iglesia, nuestra denominación tiene es representativa, es democrática, representativa a través de delegados que nos vienen a representar. Y el tercer propósito de la parte de negocios del Congreso Mundial que lleva por lema Jesús viene, involúcrate, es actualizar el manual de la Iglesia Adventista. Ese manual nos da ciertos parámetros, ciertas orientaciones para saber cómo debemos proceder correctamente, respetuosamente y en todas partes del mundo, de tal manera que estemos en armonía juntos trabajando. Este congreso tuvo 2.680 delegados, no todos en persona, algunos a distancia a través de Zoom, pero esa era la cantidad de delegados, 2.860. Tenemos 212 países donde nosotros como iglesia tenemos representación organizada y somos aproximadamente entre 22 y 23 millones de miembros. Hay entre los delegados hombres, damas, jóvenes, adultos, no niños, porque los niños, digamos, todavía no han sido bautizados, ¿no es cierto? Pero toda persona bautizada puede llegar a ser un delegado si es escogido a través de los caminos naturales que acabo de mencionar anteriormente. Y en este congreso tuvimos el primer delegado sordo-mudo. El primero que se tuvo en la historia, por lo menos eso es lo que se mencionó públicamente, ¿no es cierto? Que tuvimos un delegado y en un momento más vamos a ver algunas fotos y ahí está justamente con el equipo de traducción de signos, ¿no es cierto?, de señales, ayudándole para poder él entender lo que estaba sucediendo. De paso, ese delegado, sordo-mudo, tuvo una participación, ¿no es cierto? Él se expresó y por supuesto tuvo su traductor, porque él con las señales, ¿no es cierto?, se estaba comunicando al traductor y el traductor o la traductora nos estaba dando a conocer qué es lo que él estaba diciéndonos. Es la primera vez que también se tiene un congreso con delegados en persona y vía Zoom. Hasta ahora no se permitía por reglamento, por constitución, que votaran a distancia, pero la pandemia ha causado la necesidad y por ese motivo anterior a este congreso, el año anterior, se tuvo un congreso representativo de todo el mundo en Washington, D.C. para autorizar, para modificar temporalmente, ahora fue confirmado, que se permitiera tener delegados a distancia, porque la Constitución no lo permitía, sino que había que estar en persona. Y tuvo que hacer la Iglesia todo un mecanismo. ¿Por qué? Porque es organizada, bien constituida, para que eso se habilite y lo pudiésemos tener. Todos votaron por aparatos electrónicos. En el pasado me acuerdo que se levantaba un papelito de un color amarillo o de un color rojo, de un color verde, para decir sí o no, ¿no es cierto? Ahora todos eran con aparatos. Imagínense en el desafío de conectar a 2.860, muchos de ellos, más de 1.600 en persona, y conectar a todos los otros vía distancia con aparatitos para que tuvieran tiempo para votar y se pueda registrar el voto de cada uno de ellos. Enorme las funciones de la organización. Para mí, ese evento fue oportunidad para crecer juntos, a pesar de lo diferentes que somos en idiomas y en procedimientos y costumbres. En todo congreso se tiene un parlamentario. ¿Qué es un parlamentario? Un abogado, adventista por supuesto, trabaja en la Asociación General, el que se escogió para esta ocasión, donde está seguro de que en los procedimientos de voto, de escuchar lo que está diciendo, es decir, todo sigue un orden correcto y hay un libro escrito, no es de la Iglesia Adventista, sino que la Iglesia Adventista lo adoptó porque es serio, al cual ese
parlamentario vela de que cada uno de los que participan, de los delegados que tienen voto, que se expresan, lo hacen en forma ordenada y en forma correcta. Imagínense escuchar a un hermano de África que tiene una manera de pensar de África. Imagínense escuchar a un hermano de Asia, de las Filipinas, o de China, o de Rusia, o de Ucrania, es decir, de todas partes del mundo, con idiomas distintos, con formas de ver la vida distinta, con maneras de proceder en la iglesia algo distinta y de todas maneras ponernos de acuerdo juntos. Es un milagro, es hermoso. Cómo me ayudó a mí y me sigue ayudando. Nosotros con Nivea desde el año 80 que llegamos a este país, hemos asistido a todos los congresos fuera del que se hizo en Europa. Pero todos los que se hicieron acá en Estados Unidos y en Canadá hemos asistido, y para mí todavía sigue siendo una ocasión de decir, sigo aprendiendo, porque esto es extraordinario, cómo el Señor trabaja a pesar de la enorme diferencia que hay entre unos y otros. Por supuesto, los delegados recibieron con antelación todas las propuestas de cambio en estatutos, en reglamentos y en manual de iglesia para que entonces tuvieran conocimiento de qué es lo que se estaría votando y de esa forma cada uno pudiese hablar con autoridad. ¿Qué procedimiento se tuvo? Luego que había una propuesta, la propuesta la traía el chair, el dirigente de la comisión que tenía. Voy a tomar el ejemplo del manual de iglesia. Hay una comisión que trabaja todo el tiempo sobre el manual de iglesia, corrigiendo, verificando el lenguaje, que todo estuviera bien. Si hay alguna modificación, esa comisión trae al Congreso la propuesta de hacer un cambio, en lugar de decir por, poner con, ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces ahí en ese momento es que se vota y se daban, una vez que estaba la propuesta, se pedía que hubiera apoyo, que alguien apoyara. Ese es el mismo procedimiento que la Iglesia Mundial nosotros también tenemos. Entonces era el momento para tener observaciones. Cada delegado tenía 2 minutos para hablar y si era con traducción eran 3 minutos para hablar, porque iba a necesariamente usar un poquito más de tiempo, porque al tener que ser traducido iba a ser necesario. Después del tiempo, nadie le cortó el micrófono, pero si yo estaba hablando, estaba mirando la pantalla y ahí me venía la señal como diciendo, empieza a cortar, ¿no es cierto? Y por supuesto que 2 o 3 tuvieron que ser no cortados el micrófono, pero sí el que estaba dirigiendo decirles, por favor, termine su concepto, porque queremos ser respetuosos para con los demás, ¿no? Y al final entonces de todo eso se vota. Pero la parte que a mí más me gusta del Congreso Mundial es lo que yo llamo la fiesta espiritual. Es un fiestón, no es una fiesta, hay que estar allí para darse cuenta de lo que eso puede ser. Les describo algunas cosas que a mí me gustan. Es oportunidad de conocer hermanos de diferentes partes del mundo y ver sus costumbres. Algunos de ellos vienen vestidos con su ropa y quedó grabado todavía. Mi esposa me hizo recordar, ella sacó una foto, yo también, no estoy seguro si la puse aquí. Un hombre, no me acuerdo de qué lugar, con una hermosa pollera vestida. Una falda, ¿no es cierto? Hermosamente vestida, ¿no? Como que dije, este no viene de donde yo vengo, ¿no es cierto? Pero que demuestra cómo somos distintos. Y no nos hace nuestra vestimenta ser adventistas, lo que nos hace ser adventistas es Cristo Jesús. Y Él quiere que tengamos esas diferencias porque Él nos hizo distintos a cada uno de nosotros. Segundo elemento que a mí me impresionó, me gusta, me agrada de la fiesta espiritual es los sermones, porque cada día a la mañana se iniciaba la reunión de negocios con un culto y a la tarde se concluía con un nuevo culto. Todos los días, desde el martes que empezó, desde el domingo que empezó hasta el día sábado. El día viernes,
Las 13 divisiones, y creo que los 5 campos, no me acuerdo ahora cuántos campos, directamente vinculados a la Asociación General, no a través de división, unión, etcétera, ¿no es cierto?, por motivos políticos, dieron sus informes de qué están haciendo, qué hicieron, cómo Dios prosperó la obra que cada uno de ellos, que a cada uno de ellos se les ha confiado. El viernes fue hermoso. En congresos anteriores eso sucedía todas las noches en el programa de la noche, pero como en esta ocasión habían delegados de todas partes del mundo en sus países de origen, el viernes para nosotros era ya sábado en otras partes. Y por eso se modificaron los asuntos de negocio para tan solo celebrar en nombre de la iglesia en todas partes del mundo, incluso aquellos que estaban viviendo en otros lugares en el día viernes. El presidente electo siempre tiene el sermón al final, como el mensaje central que él quiere presentar a la iglesia. A la tarde se presentó el plan misionero del quinquenio. Quinquenio significa 5 años. Y también se tuvo casi al final un desfile de las banderas donde tenemos presencia organizada y donde no. Ya voy a mostrarles enseguidita unas fotos. Y el desafío final que se nos dio, centrado en nuestro lema, Jesús viene. No esperes, involúcrate, ¿no es cierto? Comprométete en distintas actividades que se nos sugirieron en ese momento. Y ahora quiero mostrarles algunas fotos. Esto es la visión que se tiene desde abajo, desde el floor, no sé cómo llamarle, desde el piso. Es un gimnasio, es un auditorio con un estadio, ¿no es cierto? Es un estadio cubierto para no sé si 60.000, 70.000 personas. En el piso de abajo, donde normalmente si fuera un partido de fútbol, por decir así, están los jugadores y la cancha, ahí se sientan los delegados. Y nosotros que no somos delegados, sino que somos miembros curiosos que vamos, o curiosos o no, pero que vamos a deleitarnos de ese momento, nos sentamos en los diferentes lugares de las gradas que se nos habilitan. Y esta es la imagen, tienen 5 pantallas gigantes para que desde distintos lugares se puedan presenciar lo que están sucediendo. En un rincón de ella cambiaban constantemente las banderas de los 212 países donde nosotros tenemos iglesia organizada, tenemos presencia como iglesia organizada. Y aquí, por supuesto, seguramente todos encontrarán su banderita si es que la alcanzan a reconocer. En este momento, ahí se ve en la función a uno de los vicepresidentes dirigiendo una reunión de negocios y juntamente con otro, es latino, es hispano. Tenemos 2 vicepresidentes en la Asociación General que son latinos. Todas las divisiones dieron su informe. En este caso, perdonen que egoístamente saqué fotos de mi división, no de la división interamericana, pero es porque está la bandera de mi esposa, por eso es que lo puse, ¿no es cierto? Y en el fondo, al final, no sé si esto va a permitir, no. Aquí en el extremo izquierdo de ustedes están los arautos del rey, el cuarteto de los heraldos del rey en portugués, uno de los cuartetos más bonitos, a mi gusto personal, de la música adventista que nosotros tenemos. No solamente fue un evento que nosotros como iglesia nos dimos cita, sino que la ciudad de San Luis reconoció la presencia. Ustedes ven allí a mano izquierda, ahí estamos en plena calle, cerca del lugar, ¿no es cierto? Y ahí no alcanza a verse, pero está un cartel de la ciudad donde está el nombre de San Luis, el logo de San Luis, la palabra welcome, bienvenido a Adventistas del Séptimo Día, Iglesia Adventista del Séptimo Día, ellos dándonos la bienvenida a la ciudad donde nosotros nos estábamos reuniendo. El organizar este evento, miren lo que es, tan solo lo que se ve y no es todo porque hay bastante más. Esto es detrás de la plataforma donde están todos los técnicos
para poder transmitir en el mundo, para que cada delegado que está viendo su señal desde el lugar donde está pueda conectarse, las traducciones, es gigantesco la organización. Y esta foto es de ambos lados, de un lado y del otro lado del auditorio. Del púlpito, quiero decir. A mano izquierda ustedes ven la traductora de señal, ¿no es cierto?, de Signs Language, para aquellos que son representantes o que no hablan como nosotros hablamos, ya que son silenciosos. Y noten ustedes lo enorme que fue el auditorio. Esto, si hubiera sido un congreso regular, habría estado repleto, lleno. Nosotros en algunos de ellos hacíamos de que traíamos nuestro sándwich para el almuerzo, para no perder el espacio, porque si salíamos para almorzar en el carro, para después volver otra vez ya no teníamos espacio y quién sabe dónde lo veíamos. Este congreso fue muy atípico en ese sentido, primero, porque originalmente, debido a la pandemia, la Iglesia Adventista dijo no se permiten curiosos, no se permiten miembros, solamente los delegados, porque se los iba a separar mucho para que no hubiera contagio, ¿no es cierto? Pero luego se habilitó, pero ya la iglesia no estaba informada. Varios de ellos nos dijeron, incluso ahora que volvimos, que ni se habían enterado de que se había habilitado para que puedan asistir. Y por eso tenemos muy pocos espacios ocupados de los que no son delegados, ya que los delegados son los que están en la parte de abajo. Esta foto muestra justamente desde todos los que ustedes ven ahí son los delegados. Se sientan por divisiones. Cada división tiene su sector donde cada uno de ellos se sientan. Y esta es la sección del sábado de mañana que nos permitieron a los no delegados sentarnos abajo, pero detrás de los delegados, y se habilitó solamente la parte final para que vengan los hermanos y con eso fue suficiente. Y aquí tenemos algunas de las banderas de los delegados con sus ropas típicas de los países que nosotros representamos: Venezuela, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Cuba no podía faltar, Puerto Rico tampoco podía faltar, Juan, México apenas la pude sacar porque estaba pasando entre medio de muchas personas, pero la primera de la izquierda es México, Chile, Colombia, Uruguay, con la uruguaya conocida de la zona, y en esta última creo que es imagen que tengo, se ven las banderas de los países donde no tenemos presencia adventista todavía, que dependiendo los informes pueden ser entre 19 y 20 y pico, ¿no es cierto?, 25 países. ¿Por qué no tenemos presencia organizada? Es porque está prohibido evangelizar, está prohibido hablar de Jesús en esos países musulmanes, shintoístas, de otras denominaciones, de otras iglesias, ¿no es cierto?, de otras creencias, y por eso no tenemos nuestra presencia organizada. Vuelvo a usar la palabra. ¿Por qué? Porque ahí sí hay misioneros que silenciosamente están sembrando el amor de Jesús. Uno de los ejemplos, algunos de estos países, porque no pueden evangelizar, lo que tienen es escuelas de fútbol. El nuestro, no el que nada que ver fútbol, el gringo, ¿no? Atravesado en muchas cosas, ¿no es cierto?, entre esas también, ¿no? Y de esa forma les enseñan clases, clubes de niños de fútbol que nuestro misionero organiza, porque de esa forma forma amistad con los niños, luego les invita a orar en nombre de su y nuestro Dios, luego invita a los papás a participar de la competencia y de esa forma se está ganando el corazón y ya hay algunos que han entregado su vida a Jesús, fíjense, por caminos tan raros para nosotros, ¿no es cierto?, pero que en aquellas circunstancias lo requieren y lo meritan. Por eso no son todos esos países, pero sí organizadamente no tenemos una iglesia organizada o una asociación organizada, pero sí tenemos sin duda alguna presencia. Y se oró por cada uno de ellos para que Dios pueda utilizarlos en forma poderosa.
A ver si se me congeló. ¿Me pueden ayudar, queridos jóvenes? Pasarlo un poquito. Creo que queda... Sí. Al terminar, se invitó a todos los presentes a que levantemos esta bolsita. Se nos entregó una bolsita donde se nos dio el libro misionero del año. Y es el pedido de la Iglesia Mundial que cada uno de nosotros nos unamos en el año 22 y 23 o 23 y 24, no me acuerdo ahora exactamente, en repartir entre todos nuestros conocidos ese libro de tal manera que Jesús pueda ser conocido por todas las personas. Y el pastor Ted Wilson, que fue reelegido como presidente de la Iglesia Mundial, tuvo una oración especial para pedir a Dios que pueda ayudarnos en la comprensión de la repartición y también en la lectura de nuestros amigos de este libro especial. Nuestro próximo congreso es en el 25 en la misma ciudad de San Luis, Missouri. No tengo la fecha todavía, sin embargo, los animo. Ese fue el lugar, ese fue el estadio donde se realizó el congreso en esta ocasión y en ese mismo lugar será el próximo. Y saqué un pensamiento de la revista Adventista donde dice lo siguiente: los asistentes obtienen una comprensión de la Iglesia Mundial y cómo funciona. Literalmente verán personas de más países y grupos lingüísticos que cualquier otra reunión en la iglesia y posiblemente en el mundo. Es hermoso, es hermoso. Por eso que aunque es cierto que nuestro pastor, nos invitó para ir a Israel, si ustedes no tienen dinero para ir a Israel o no tienen papeles para volver a entrar de Israel, a San Luis no hace falta ni papel ni mucho dinero. Y los animo. Por supuesto que si el Señor no viene antes y todavía tenemos vida nosotros, los dos viejitos de esta iglesia, vamos a estar allí. Y sería lindo de poder encontrar algunos de ustedes que quieran conocer esa experiencia, que no está tan lejos. Fueron 17 o 16 horas, que lo hicimos en 2 días porque somos viejos. Ustedes jóvenes lo hacen en 15 minutos, ¿no es cierto? Pero para nosotros nos llevó un poco más de tiempo. Y les quiero mencionar que trajimos, sin duda alguna, el libro va a ser entregado en todos los idiomas. Es el conflicto de los siglos, ¿no es cierto? Correcto. Nos lo entregaron en inglés, ¿no es cierto? Pero en Interamérica será, en Sudamérica será, en África será, es decir, será traducido en distintos idiomas, ¿no es cierto? Y no dudo alguno de que nosotros a través de la Pacific Press, que es la publicadora adventista de Norteamérica, nos entregará el libro Conflicto de los Siglos en español para nosotros no solamente conocer lo que enseña, sino también compartir con nuestros amigos. Y con Nivia pensamos en que podamos traerles algún regalito para cada uno de ustedes. Y se hizo una revista conmemorativa, creo que es, ¿no es cierto? Es esta, del Congreso. Así que a la salida, Jesús les entregará a aquellos que quieran una revista. Está en inglés, ¿no es cierto? Porque inglés es el idioma que los gringos no entienden otra cosa. Aunque el español es el idioma del cielo, pero digamos, pensemos de que un día va a ser traducido al cielo, ¿no es cierto? Pero si quieren llevar por lo menos para ver fotos y leer alguna cosita, ¿no es cierto?, de lo que se menciona, lo trajimos para ustedes. Y también trajimos esta cintita que era para los delegados. Les sobró, y acá venía, ¿no es cierto?, la entrada, ¿no es cierto?, tenía el nombre, ¿no es cierto?, ¿cómo se le llama eso? Eso, ¿no es cierto? Eso mismo, ¿no es cierto? Que tiene distintos nombres para que entonces ellos pudieran entrar al lugar permitido, ¿no es cierto? Y como les sobraron, les pedimos y con todo gusto nos dieron, de tal manera que ustedes si quieren pueden llevarlo. Y van a notar que acá dice Indianápolis, porque el Congreso originalmente iba a ser en Indianápolis, no en San Luis, y figura el año 2020 porque iba a ser en el 2020. Pero debido a lo que acabo de mencionar de la pandemia se tuvo que posponer. ¿Saben cuánto la iglesia pagó para tener ese auditorio a nuestra disposición? $1. Es tal el aprecio que la ciudad de San Luis tiene para con nosotros, que nos lo regalaron,
con todas las instalaciones, con todo el aire acondicionado, con todo el equipo humano de trabajo, es decir, gigante. Había un solo compromiso, un catch, ¿no es cierto? Tienen que usar la comida que nosotros le vamos a preparar para los delegados. No preparan ustedes los adventistas la comida vegetariana, sino que nosotros le vamos a hacer la comida vegetariana, pero nos pagan a nosotros la comida. Y sin duda alguna, en eso sacaron sus buenos pesitos también, ¿no es cierto? Pero un hermoso gesto de parte de la ciudad de San Luis hacia nosotros, la iglesia adventista, de regalarnos, porque fue un regalo, $1 es un regalo, ¿no es cierto? Es algo simbólico que nos pudiéramos tener ese congreso. Y así entiendo que será en el año 2025 cuando tendremos nuestro próximo congreso. ¿Alguna pregunta sobre lo que he hablado esta mañana? ¿Está claro? Yo me siento orgulloso de pertenecer a una iglesia tan bien organizada y mundial como es la iglesia adventista. Por favor, nadie piense que no pienso bien de las otras iglesias. Si tú eres de esta iglesia o de aquella, te queremos, te aprecio, te valoro enormemente, pero humanamente me siento orgulloso de pertenecer a una iglesia donde trabaja unidamente en todas partes del mundo porque tiene un propósito de su existencia y es anunciar el próximo regreso de Jesús antes de que sea demasiado tarde para cada ser humano pueda ser salvado por Cristo Jesús. Muy bien, nos vamos entonces a nuestro tema de esta mañana. En los 15 segundos que nos restan de esta mañana, antes del mediodía, quiero hablarles acerca de los papás, de los padres. No hay duda alguna que el rol de una madre es valiosa. No hay sustituto alguno en la vida de los hijos a través de la mamá. Es el corazón, es lo más valioso que los hijos tienen. Pero los papás también tenemos algo que ofrecer a nuestros hijos. Hoy la sociedad no lo reconoce muy fácilmente. Hasta incluso en algunos programas de televisión con cierto sabor de comicidad, se ríen del rol del papá en la vida del hogar. Y por eso quisiera en esta mañana que pensemos en qué dice la Biblia acerca de eso, o incluso antes, qué impactos estadísticos hay hoy que indican el perjuicio que tienen los hijos porque sus papás biológicos no estén involucrados en sus vidas. Escuchen algunos datos. 72% de los adolescentes que están en cárcel no vivieron o no saben quién es su padre. 72% de los adolescentes encarcelados tienen un factor en común y es mi papá, no sé quién es, o mi papá nunca estuvo involucrado en mi vida. Tienen un aumento notable en el suicidio, la depresión y la ansiedad, niños sin la vida de sus padres cercana. Su educación, el nivel de educación de los hijos sin papá, disminuye marcadamente, abandonan la escuela. Los ingresos económicos de esos hijos sin papá involucrados en su vida son bajos, tienden a la pobreza y tienen baja estabilidad de empleo. El divorcio, el índice de divorcio aumenta en hijos donde sus padres no estuvieron involucrados, participan más de drogas y de sustancias peligrosas y tienen problemas emocionales de comportamiento y sociales. En otras palabras, si bien es cierto, la sociedad hoy no está hablando bien del valor de los padres,
Las estadísticas nos dicen, eres importante, eres muy importante en la vida de tus hijos. Pero más que tan solo mirar estadísticas, por supuesto que estamos en la casa de Dios. Yo quiero que ustedes me acompañen a tomar un ejemplo bíblico registrado en el libro de Job, capítulo 29, para que hablemos de 3 características, si el tiempo nos lo permite, acerca de el valor de los padres en la vida de sus hijos. Job, capítulo 29. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, que es la que yo tengo conmigo. No sé si tu Biblia dice lo mismo al principio del capítulo. En la mía dice soliloquio de Job. Y por ser persona de pocas palabras dije, ¿qué es un soliloquio? ¿Es un loquio solo? ¿Qué es, no es cierto? Y me puse a leer y me di cuenta que un soliloquio significa la reflexión interior por medio de la cual alguien expresa en voz alta, estando a solas, sus pensamientos o sentimientos. Un solo, loquio no es loco, sino diálogo, ¿no es cierto? Un diálogo solo, ¿no es cierto? Eso es lo que significa soliloquio. Y noten, si son tan amables, acompáñenme leyendo desde el versículo 2 hasta el 5, donde encuentro 2 características lindas, hermosas, valiosas del padre Job con sus hijos. Él empieza diciendo, ¿cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba? Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad, cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso y mis hijos me rodeaban? Personalmente encuentro de que aquí nos está hablando de que Job está pasando momentos difíciles, ¿no es cierto? En el capítulo estamos enfermo, perdió hijos, perdió sus bienes, está en la miseria, es una llaga entera todo su cuerpo, su esposa es lo que le ha quedado y su esposa está quejándose. Él tiene 3 amigos que son los únicos 3 amigos con los cuales pueden contar, sin embargo le dicen, muérete porque así no vale la pena vivir. Viviendo bajo esas condiciones, él remonta a su pasado y dice, qué hermoso era el tiempo cuando era amigo de Dios. Primera característica que encuentro de Job, que es valiosa para nosotros, es que Job tenía una vivencia con Dios. Vivía con Dios. Conocía a Dios. Dios incluso era tan generoso para con él que lo prosperaba en todo, que disfrutaba de la presencia de sus hijos. En otras palabras, era un padre involucrado en la vida de sus hijos. No era un padre que de vez en cuando aparecía después del trabajo tan arduo que no tenía fuerza ni voluntad, sino que en medio de las circunstancias, en medio del trabajo que él tenía, y por cierto que él era un político, en su pueblo era un dirigente, él tomaba tiempo para pasar con sus hijos y darle importancia a ellos de lo que él quería que el día de mañana llegaran a ser. Asimismo fue también la costumbre no solamente de Job, sino de Israel. ¿Recuerdan al personaje que hemos estudiado en la lección de la escuela sabática hace algunas semanas, Abraham? Él tenía la costumbre de donde Dios se había manifestado con él, ahí levantaba un altar para decirle a sus hijos, aquí estuvo Dios. Y cuando nuevamente algo grande y especial sucedía en la vida de Abraham, levantaba un nuevo altar. ¿Para qué? Para que cuando viniesen sus hijos o sus descendientes pueda él decir, aquí estuvo Dios con nosotros. Y Dios vivía con él, así también como sucedió con Job. También pasó con los pioneros de la iglesia, donde Dios fue el pan, fue el doctor, él fue el GPS, fue el calor cuando ellos tanto lo necesitaban. El pastor Fernando Stahl y su esposa Ana, misioneros americanos que fueron y dedicaron su vida entera al Perú para trabajar con los indígenas, los incas, tan pronto llegó a
su tierra de trabajo, Bolivia y Perú, en ese entonces era el mismo territorio de la iglesia adventista, fue recibido por una turba de 500 hombres armados con piedras. Y empezaron a tirarle piedras de la mejor manera posible. Una de ellas golpeó severamente su cerebro, tuvo un derrame bastante grande y finalmente llegó a refugiarse en una choza. Mientras estaba recuperándose, esa turba o algunos de esa turba empezaron a acercarse hacia la cabaña, hacia esa choza, con la intención de incendiarla, ya que era de material incendiable muy fácil. Y sin embargo, mientras los que estaban adentro, preocupados, por supuesto, orando y pidiendo el cuidado y la atención de parte de Dios, estaban haciendo esa obra, observaron que en un momento esta turba que estaba viniendo y había rodeado la cabaña, la choza donde estaba siendo atendido este hombre, se detuvo y empezaron a irse e incluso a huir desaforadamente. Tiempo después se supo que un grupo de nativos se habían armado y estaban rodeando la choza, queriéndolos atacar a esos indígenas, también indígenas como ellos, que querían abusarse. Lo curioso es de que nunca hubo indígenas armados protegiendo la choza, porque había sido una hueste de ángeles que los cuidó. No solamente Job tuvo una relación especial con Dios, tuvo una vivencia con Dios que le pudo transmitir a sus hijos y les mostró, aquí Dios nos acompañó, aquí Dios estuvo con nosotros, no solamente Abraham y así varios otros personajes, sino que incluso en nuestra iglesia primitiva, cuando estábamos iniciando, Dios continuó siendo el apoyo, la guía, la fortaleza que aquellos misioneros estaban necesitando. Hay una segunda característica de Job. Tomado de estos mismos pasajes, lo voy a poner en mis palabras, especialmente para aprovechar nuestro tiempo. Es que él, porque tenía una vivencia con Dios que enriquecía la vida de sus hijos, se transformó en darles un legado espiritual a sus hijos. ¿Qué es un legado? Es el regalo de mi vida que dejo a la siguiente generación. Eso es un legado. Y nos guste o no, todos dejamos un legado. Puede ser esta clase de legado o puede ser esta otra clase de legado. Cada uno de nosotros dejamos en el curso de nuestra vida un recorrido, un paso, de los cuales los demás dicen, esto fue Jorge, esto fue mi papá, esto fue mi abuelo, esto fue mi tía, esto, en otras palabras, cada uno de nosotros, mientras caminamos en la vida, estamos mostrando quiénes somos. Y el legado es justamente esto, que los demás se den cuenta de quién soy y cuál es el ejemplo de vida que estoy dejando para la siguiente generación. Job, digno ejemplo para mí personalmente, era un hombre que no solamente disfrutaba de la presencia de Dios, sino que fue un hombre que dejó un legado espiritual para con sus hijos. Y mi pregunta para contigo esta mañana, antes de tratar el último punto, ¿cuál es tu o mi legado para con los hijos? ¿Será que el legado nuestro es trabajador? Por cierto, muy noble. Un ejemplo para la sociedad. ¿Por eso será el único legado que yo le estoy dejando a mis hijos? Porque eso de ser trabajador los hará grandes hombres en esta tierra, pero ¿qué del cielo? ¿Qué de la patria celestial? ¿Será que estoy también preocupado por darles un legado espiritual como Job lo hizo para con ellos? Y tercera y última característica, versículos 7 hasta el 10 de este soliloquio de Job, capítulo 29 de ese mismo libro. Cuando ocupaba mi puesto en el consejo de la ciudad,
y en la plaza pública tomaba asiento. Los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie, los jefes se abstenían de hablar y se tapaban la boca con las manos, los nobles bajaban la voz y la lengua se les pegaba al paladar. Por cierto que, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero el vocabulario, como diciendo, daba susto, asustaba a este hombre. ¿Por qué lo está diciendo de esa forma? Es porque en aquella época era la forma de hablar que nosotros hoy no tenemos. Pero si lo aplicáramos a nosotros, nuestro tiempo de hoy, creo que la Biblia estaría registrando este concepto. Job era un hombre que cuando él se sentaba en el concilio de la ciudad para dirigir la iglesia, para dirigir la ciudad, para dirigir la localidad, porque era, como dije hace un momentito, un político de esa localidad, todos lo admiraban. Era un hombre que decía, aquí está Job. Y por eso los muchachos pícaros decían, mejor de acá está Job, así que mejor me voy a hacer mis picardías por algún otro lado, porque acá no es cierto. Incluso los versículos siguientes vas a encontrar de que habla de los dirigentes, los reyes, los gobernadores, se quedaban con la boca abierta porque Job estaba allí y sus palabras eran oportunas cuando era la ocasión de hablar. Quiero hacerte esta invitación, querido papá y mamá. No, perdón, papá mejor. La mamá la dejamos a descansar hoy. La vez pasada justamente me tocó hablar de las mamás, así que ahora me quiero desquitar y hablar de los hombres. Tú y yo no somos Job. Tú y yo no fuimos hechos para ser copias de Job porque Dios nos ha hecho únicos. Pero yo quisiera invitarte esta mañana a que decidamos por lo menos a imitar a este hombre en estas tres características: admirable, vivía con Dios y dejó un legado espiritual con sus hijos. ¿No sería lindo que nosotros, de aquí en algunos años, cuando nuestros hijos crezcan, nos digan, papi, fuiste un ejemplo para nosotros? Hoy soy quien soy gracias a la vida que vi en ti. No fueron tantas las palabras las tuyas, pero sí vi la calidad de persona que eres. Gracias por eso. ¿No sería hermoso? ¿No llenaría nuestro corazón de alegría? Y entonces, si eso es el caso, ¿qué tal si esta mañana le decimos al Señor, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser esa clase de papá? Los papás presentes aquí, ¿aceptan la invitación que les estoy dando en nombre del Señor Jesús de ser el mejor papá del mundo que humanamente podemos ser, para que nuestros hijos puedan seguir el modelo de lo correcto que nosotros estamos viviendo porque nosotros estamos imitando a Jesús? Si ese es tu deseo, te voy a pedir que te pongas de pie en este momento para decirle al Señor Jesús, aquí estoy, cuenta conmigo, quiero ser el papá mejor que este mundo nos puede ofrecer. Y mamás presentes o esposas presentes, ¿se animan a también ponerse de pie juntamente con sus esposos, sus padres o sus hijos o quienes sean para decirles, cuenta conmigo porque quiero que sepas que yo también quiero que tus hijos, nuestros hijos, también de la misma manera puedan verte a ti? Si ese es vuestro deseo, queridas mamás, les invito a que se pongan de pie también en este momento. Y ahora sí, oramos juntos para pedir a Dios su sabiduría en esta función de la vida. Buen Dios, esta mañana nos acercamos a ti ansiosos en ser quienes soñamos ser. Quisiéramos que nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, las personas que están cerca de nosotros, puedan decir que, así como con Job, que cada uno de nosotros como padres y hombres estamos viviendo con Jesús, estamos dejando un legado espiritual a esas personas que están cerca de nosotros, empezando en nuestra casa
y también somos ejemplos e inspiración, modelo para los demás. Danos sabiduría para lograrlo, querido Dios. No quisiéramos pasar un día más sin saber que estamos dejando un legado correcto en favor de nuestros hijos. Y ayuda a nuestras esposas, a nuestras queridas hermanas de iglesia, que se han puesto de pie para que juntos, papá y mamá, esposo y esposa, hombre y mujer, podamos cumplir con la tarea que nos has encomendado en esta tierra, y es a saber demostrar a Jesús en nuestras palabras y en nuestra vida, de que Él sigue haciendo la obra de transformación que un día comenzó con nosotros. Despídenos con tu presencia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerden a la salida que van a recibir esos 2 regalitos de parte de la Iglesia Mundial, que ustedes forman parte también de ella.